Capítulo 7. Puentes de esperanza. Superman volaba en silencio junto a Cecil Stedman, sin pronunciar palabra. Su mente no estaba en la misión ni en la base secreta del gobierno, sino en Mark. En su rostro, en la devastación en su mirada. La batalla contra Omni-Man había terminado, pero el daño que dejó iba mucho más allá de los golpes. Mark no solo había peleado con su padre, había perdido su mundo. El helicóptero avanzaba entre las nubes, pero Superman apenas lo notaba. Su prioridad no era la reunión con Cecil, su prioridad era Mark. Cuando aterrizaron en la base secreta del gobierno, Superman descendió con rapidez. Cecil lo observó con gesto serio, esperando decirle algo, pero Clark no perdió ni un segundo. Con un estallido sónico, voló de regreso a la ciudad. Mark necesita saber que aún hay esperanza, que no está solo. Chicago. Las calles estaban destrozadas, edificios colapsados, autos volcados. La ciudad se sentía irreconocible tras la brutal batalla. Mark Grayson caminaba entre los escombros con la cabeza gacha. El ruido de la ciudad se sentía distante, como si todo hubiera perdido su color. Su mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. ¿Cómo pude haber sido tan ciego?, pensaba. ¿De verdad conocí alguna vez a mi padre? Recordaba los entrenamientos, los consejos, la figura inquebrantable de Omni-Man. Había querido ser como él, lo había admirado. Ahora solo quedaba el vacío. Entonces, un destello de luz lo sacó de sus pensamientos. Mark levantó la vista y vio a Superman descender del cielo. La capa roja ondeaba tras él mientras aterrizaba suavemente frente a él. Su expresión era seria, pero en sus ojos había algo más. Calma, compasión. «Mark», dijo Superman con voz firme pero serena, «sé que esto es difícil, pero aún hay esperanza». Mark no respondió. Simplemente lo miró, con los puños apretados y el alma hecha pedazos. Superman continuó. «Lo que tu padre hizo no define quién eres tú. No tienes que cargar con sus errores». Mark apartó la mirada. «¿Cómo lo supero?» Su voz apenas fue un susurro. «¿Cómo vivo con esto?» Superman le sostuvo la mirada. «Lo que haga tu padre ya no depende de ti. Solo puedes elegir tu propio camino. Y créeme, Mark, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Eres un héroe, muchacho. Tienes el corazón y el coraje de uno». Mark sintió que esas palabras rompían algo en su interior. No sanaban el dolor, pero lo hacían más soportable. Respiró hondo. «Gracias, Superman». Superman sonrió levemente. «No tienes que hacerlo solo. Siempre habrá alguien para ayudarte. Por cierto, llámame Clark». Mark asintió con una ligera sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Capítulo 8. Puentes hacia lo desconocido. Superman dejó a Mark con sus pensamientos y voló de regreso a la base del gobierno. Esta vez no se detendría. Cecil Stedman lo esperaba con rostro sombrío. «Superman, tenemos un problema mucho más grande del que imaginamos». Clark no respondió de inmediato. Sabía que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Cecil lo guió por un pasillo hasta una sala de control llena de monitores, mapas y científicos que trabajaban frenéticamente. En las pantallas, imágenes de energía extraña verde. «Lo que encontramos es una fuente de energía, pero no cualquier energía. Es capaz de generar portales hacia otros universos». Superman frunció el ceño. «¿Quién está detrás de esto?» Cecil cruzó los brazos. «Un nombre apareció en nuestros datos. Armstrong Levy». Clark sintió una punzada de alerta. ¿Qué tiene que ver él con esto? Cecil cambió las pantallas. Imágenes de portales interdimensionales aparecieron en ellas, cada uno emanando una energía desconocida. Levy tiene acceso a algún tipo de tecnología que altera el espacio-tiempo. Creemos que está manipulando esta energía interdimensional, y si se descontrola, podría destruir las fronteras mismas entre los universos. Superman sintió un escalofrío. Esto no era una simple amenaza. Si las dimensiones colapsaban, no solo la Tierra, sino toda la existencia podría estar en peligro. ¿Cómo lo detenemos? Cecil lo miró con gravedad. Primero encontramos la fuente de esta energía. Luego, averiguamos cómo evitar que todo se desmorone. Superman respiró hondo. El destino de los universos estaba en juego. Lo encontraremos, Cecil, y lo detendremos. Capítulo 9. La sombra del héroe. Mark Grayson, alias Invincible, volaba a gran velocidad sobre los rascacielos de Chicago. La ciudad ya no era la misma. Las cicatrices de la batalla contra su padre aún se sentían frescas, y el peso de lo que había aprendido lo perseguía en cada esquina. Cada vez que miraba a las personas a su alrededor, algo lo frenaba. Sabía que debía protegerlas, pero la pregunta era, ¿a qué costo?
Las misiones de rescate se habían vuelto rutinarias. Mark salvaba vidas todos los días, pero cada vez sentía que el vacío en su corazón crecía. ¿Realmente estaba ayudando a la humanidad o solo estaba repitiendo el ciclo de violencia y destrucción que su padre había dejado? La voz de Superman resonaba en su mente. Lo que haga tu padre ya no depende de ti. Solo puedes elegir tu propio camino. Las palabras eran sabias, pero no le ofrecían respuestas claras. ¿Y si su camino lo estaba llevando por una senda equivocada? En otro rincón de la ciudad, Mark se encontraba persiguiendo una amenaza menor, un incendio provocado por un villano que se había escapado de una prisión. Mientras ayudaba a extinguir el fuego y rescataba a los civiles atrapados, su mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Está esto realmente haciendo una diferencia? A pesar de las dudas, Mark sabía que tenía un trabajo que hacer. Voló rápidamente de un edificio a otro, ayudando a los ciudadanos con precisión, pero cada vez más su mente estaba atrapada en un dilema invisible. La misión terminó, y Mark se detuvo un momento en el aire, observando las calles que se extendían ante él. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el mismo mundo lo estuviera retando. De repente, una señal de alerta apareció en su comunicador. Una nueva amenaza en el sector sur. Posibles portales interdimensionales activados. Requiere intervención inmediata. Mark frunció el ceño. Los portales. Esa era la amenaza que había estado acechando. La misma energía que podría destruir la estructura de toda la existencia. Voló rápidamente hacia el lugar señalado, sin saber que lo esperaba una confrontación mucho más personal. En el sector sur, los gemelos Mauler estaban intentando desmantelar una máquina que emitía una extraña energía verde, pero no podían controlarla. Los portales se abrían y cerraban, tragándose cualquier cosa que se acercara demasiado. Mark aterrizó cerca de la escena, listo para detenerlos. Los gemelos Mauler lo vieron llegar y comenzaron a atacar. Pero fue entonces cuando apareció una figura imponente, Armstrong Levy. Levy, con su mirada feroz y su presencia intimidante, observó a Mark con una mezcla de desprecio y rabia. «Tú», dijo, señalando a Mark, «eres el que destruyó mi máquina». Mark lo miró, confundido por un momento. «¿De qué hablas?», preguntó, manteniendo una postura defensiva. Levy avanzó hacia él, su voz llena de odio. «La máquina que creaba portales, la destruiste, y con ello, arruinaste mi oportunidad de abrir un puente a otras dimensiones. Todo por un capricho de un héroe como tú». Mark retrocedió. Recordaba esa máquina. Había sido uno de sus primeros enfrentamientos como Invincible, y sin quererlo, había destruido el dispositivo sin comprender completamente sus implicaciones. «No lo sabía. No sabía lo que estaba pasando con esa máquina», respondió Mark con una mezcla de culpa y confusión. «Eso no importa», gruñó Levy. «Lo que importa es que ahora estoy aquí, y tú me has dado un motivo para hacer que pagues por arruinar mis planes». Los gemelos Mauler comenzaron a reunirse detrás de Levy, listos para atacar. Mark levantó las manos preparándose para defenderse, pero también consciente de que esta vez no se trataba solo de una pelea. Levy no solo buscaba venganza, había algo mucho más grande en juego, algo que Mark aún no entendía completamente. Con determinación, Mark se lanzó hacia Levy, decidido a detener la amenaza, aunque aún no supiera cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Capítulo 10. El peso de la lección. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. El suelo estaba marcado por el cráter de los portales interdimensionales, y los gemelos Mauler y Armstrong Levy yacían derrotados, aunque no muertos. La energía verde que había impregnado el aire ya comenzaba a disiparse, pero Mark Grayson, Invincible, seguía tendido en el suelo, agotado y gravemente herido. Sus heridas eran profundas, y la batalla lo había dejado en un estado crítico. La sangre se secaba lentamente sobre su traje, mientras el joven héroe luchaba por mantenerse consciente. Sus respiraciones eran pesadas, y aunque aún sentía la adrenalina corriendo en su cuerpo, la fatiga lo había alcanzado de manera brutal. Justo cuando todo parecía desvanecerse, una sombra familiar se proyectó sobre él. Superman descendió desde los cielos con la rapidez de siempre, aterrizando suavemente a su lado. «Mark, hey, tranquilo, todo está bien». Mark intentó sonreír, pero el dolor era demasiado fuerte. Apenas podía mantenerse en pie. «Lo siento, Clark. No sé si estoy haciendo lo correcto». Superman se agachó a su lado, evaluando rápidamente las heridas de Mark.
No necesitaba verlo para saber lo que había pasado. La batalla había sido feroz y Mark había pagado el precio por su inexperiencia. Tú has hecho lo que has podido. No es fácil ser un héroe, Mark, pero tu corazón está en el lugar correcto. Mark cerró los ojos sintiendo el peso de las palabras de Superman. Había luchado con todo lo que tenía, pero la batalla le había mostrado cuán poco preparado estaba para enfrentar las consecuencias reales de ser un héroe. No sé si puedo seguir así, Clark. Me siento perdido. No sé si puedo hacerlo solo. Superman observó a Mark por un momento, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Sin pensarlo demasiado, se acercó aún más. Y no tienes que hacerlo solo. La carga de ser un héroe es pesada. Todos pasamos por momentos en los que nos sentimos abrumados, pero no necesitas llevar esa carga sin ayuda. Yo también cometí errores al principio, y si me lo permites, te ayudaré a no cometer los mismos. Mark lo miró confundido, sin comprender completamente lo que Superman quería decir. ¿Cómo? ¿Cómo me ayudarías? Superman sonrió levemente con una mezcla de compasión y firmeza. Estoy ofreciendo entrenarte, Mark. Te ayudaré a mejorar, a ser el héroe que puedes ser, sin dejar que las dudas te destruyan. Mark levantó ligeramente la cabeza, sorprendido por la propuesta. ¿Entrenarme? ¿Realmente crees que puedo ser mejor? ¿O me estás solo, ayudando por lo que pasó con mi padre? Superman se sentó junto a él, sin apartar la mirada. No es por tu padre, Mark, es por ti. No todos nacen sabiendo cómo manejar el poder y la responsabilidad. Yo también tuve que aprender y sigo aprendiendo. Ser un héroe no es solo sobre pelear, sino sobre tomar decisiones, ser fuerte cuando otros no lo son y nunca perderse a uno mismo en el proceso. Te lo ofrezco porque creo en ti. Mark, aún débil, sintió que las palabras de Superman comenzaban a calar hondo. Había algo en el tono de Clark, una serenidad que no solo provenía de su fuerza, sino de la experiencia. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Seguirte por el mundo, tomando clases de héroes? Superman sonrió ante la ironía de la pregunta. No exactamente. Mi entrenamiento será más intenso de lo que imaginas. Aprenderás a dominar tu poder, a pensar de manera estratégica y a enfrentar las realidades que los héroes deben afrontar cada día. Pero lo más importante, Mark, es que aprenderás a tomar tus decisiones con claridad, a saber cuándo actuar y cuándo esperar. Y todo esto lo haremos juntos. Mark se quedó en silencio, procesando las palabras de Superman. Sabía que esto no sería fácil. No solo tendría que enfrentarse a nuevos desafíos, sino también a sus propios miedos y dudas. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía confiar en algo, en alguien. Tal vez, solo tal vez, podía encontrar un camino que no lo llevara a la oscuridad que temía. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos con lo más básico, la base de todo héroe, el autocontrol. Pero primero vamos a conseguirte la atención médica que necesitas. Mark asintió levemente, mientras Superman lo levantaba con cuidado. Pero mientras Superman se preparaba para volar hacia la base médica, algo inquietante ocurrió. Un portal se abrió a lo lejos, un destello verde brilló brevemente en el horizonte. Levi había escapado, utilizando uno de sus portales. No había sido derrotado por completo. Superman, él aún está en libertad, pero primero, tu salud. No podemos seguir hasta que estés bien. Mark miró al portal, sintiendo el peso de la amenaza que seguía acechando. Levi estaba escapando, y la amenaza de los portales interdimensionales aún no había desaparecido.